Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Culturas BTV. Ahora tenemos una entrevista muy importante. Quiero dar la bienvenida para hablar sobre libros. Ahorita van a exactamente saber de qué estoy hablando. Estela Machicado está con nosotros, gerente ejecutiva de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, Estela, porque vamos a hablar de algo que va a ocurrir este jueves con la presentación de unos libros maravillosos que los tengo aquí. Les voy a mostrar. Bienvenida. Buenas tardes, un gusto visitarte en este espacio, agradecerte principalmente por la posibilidad de invitar al pueblo paceño a que pueda ser parte de la presentación del libro Obra Reunida de Juan Carlos Pinto Quintanilla el día de mañana. Si es que hablamos de Juan Carlos Pinto, de pronto la gente puede decir, ¿y entonces por qué es importante leerlo? ¿Qué nos puedes comentar tú? Porque su obra es fantástica. ¿Qué nos puedes comentar tú? A ver, yo creo que Juan Carlos Pinto se resume en unas cuantas palabras para entenderlo, ¿no? Para él reflejaba justicia, interculturalidad, espiritualidad, y creo que esas palabras enmarcan el trabajo que ha realizado en el transcurso de su vida. Él fue miembro del EGTK, del Ejército Guerrillero Tupac Katari, que bueno, luego fueron presos políticos y él estuvo durante 5 años en la cárcel de San Pedro. Y a partir de ese encierro también es que empieza a proponer reflexiones respecto al tema carcelario, al tema del régimen penitenciario en Bolivia. Porque en primera instancia, desde su vida dentro de San Pedro, empieza a hacer el análisis cualitativo y cuantitativo sobre lo que ocurría ahí y cómo era posible que nosotros como sociedad, que también él nos interpela en algunos de sus libros, olvidamos que detrás de esos muros existen seres humanos que están en busca de justicia, de libertad, de felicidad fundamentalmente, y cómo en los años también nos cuenta van muriendo personas sin alcanzar esa justicia. A partir de eso, Juan Carlos logra conformar o promover la conformación de la pastoral penitenciaria y junto a compañeros como Leticia Lorenzo empiezan a trabajar sobre apoyar de manera jurídica y además de manera de acompañar a las personas privadas de libertad en esta búsqueda de justicia. Creo que esa primera parte, que también está reflejada en la obra reunida de Juan Carlos Pinto, nos muestra el nivel de solidaridad y de empatía que tenía Juan Carlos con el otro, con el ser humano, ¿no? Él en cada uno de sus escritos nos muestra que la justicia que él buscaba no era solo porque él estaba dentro de la cárcel, sino porque consideraba que todos los que estaban ahí merecían un trato diferente. Entonces, una segunda parte de su vida y de aporte fundamental a las reflexiones en nuestro país es todo lo que se hizo a partir de la Asamblea Constituyente, la construcción de la nueva Constitución Política del Estado. En esa época él fue responsable de la representación para la Asamblea Constituyente en Sucre y acompañó la construcción de nuestra nueva Constitución junto a nuestros constituyentes hasta lograr su aprobación. Él en ese lapso de trabajo era firme y convencido en que teníamos que reconocer y valorar la existencia de los pueblos indígenas originarios en nuestro país. Entonces, a partir de esa mirada es que él apoya principalmente a organizaciones sociales para que su voz sea escuchada y además esté reflejada dentro de la Constitución Política del Estado. Una vez aprobada nuestra Constitución, él también pasa a ser parte del equipo del órgano electoral plurinacional en el CIPDE como director del CIPDE, desde donde empieza a trabajar todo lo que significa la democracia intercultural. Él decía, no podemos llamarnos Estado plurinacional si no miramos ese Estado a partir de la interculturalidad, que es así como nos llamaba la Constitución. Éramos 36 naciones reconocidas, entonces no podíamos dejar de lado esta interculturalidad que nos iba a hacer fuertes en la construcción de esta revolución, ¿no? Un tercer momento que estamos reflejando también en los libros de Juan Carlos es su paso por la vicepresidencia, donde él, como director de fortalecimiento ciudadano, trabajó mucho lo que es la formación ciudadana, la reflexión permanente, fortalecer el pensamiento crítico. Creo que en ese momento
Él estaba convencido de que la ruta que estábamos encaminados a hacer en la construcción de este Estado solo se iba a hacer fuerte a partir de la reflexión permanente y la autocrítica. Entonces, eso se reflejó en la producción de la revista de análisis político La Migraña, que en sus 34 números fuimos sacando bimestralmente, donde reflejábamos artículos tanto de autores nacionales como internacionales, enfocados en esta utopía de la construcción del Estado, ¿no? en pensamiento político, en participación de la mujer en la política, de los jóvenes. Se trataba de abarcar diferentes temas que nos permitan tener instrumentos para la reflexión. Claro. Creo que durante todo eso que te cuento, Juan Carlos ha producido mucho, ¿no? Desde la cárcel hemos recuperado escritos que su mamá nos ha entregado, escritos a máquina en la cárcel. Tenemos documentos donde él reflexionaba sobre todos estos temas que te hablo. Con un valor sentimental enorme, por supuesto. Además, con un valor sentimental enorme. Por otro lado, compañeros que nos han hecho llegar, de alguna forma les ha llegado un artículo por correo, porque él era además convencido de que no se trataba de acumular conocimientos, sino de compartirlo. Él siempre me decía, sí, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, pero no para nosotros, sino para aportar al país. Entonces era convencido de eso y a partir de eso él escribía mucho, hacía artículos para periódicos, para revistas. El último libro que escribió fue sobre el proceso del Estado plurinacional. Entonces todo eso hemos tratado de recuperar de diferentes compañeros y compañeras, de la mamá de Juan Carlos, a quien yo agradezco mucho la apertura, y que el resultado es ese, esos 3 tomos de Juan Carlos Pinto. Me encanta porque evidentemente hablamos de la importancia del otro, de la importancia de escuchar al otro, de entender al otro, de la empatía, ¿no? Y todo lo que nos estabas comentando. Esto que se va a poder presentar este jueves 18 a las 19 horas en el Palacio de Comunicaciones, está en tres tomos. Sí, ¿no? Son 3 tomos. Un primer tomo, estamos yendo cronológicamente de atrás para adelante o adelante para atrás, pero estamos empezando, ya me he confundido, estamos empezando de todas las reflexiones del Estado plurinacional, la utopía en construcción, ¿no? De todo lo que ha significado desde el 2006 hasta el golpe, porque también tiene artículos sobre el golpe, sobre la pandemia. Y pasamos el segundo tomo, nos habla sobre la cárcel de San Pedro. Y esa reflexión está a partir de su vivencia propia dentro de la cárcel, que se convirtió luego en su tesis para licenciatura en sociología. Y el tercer tomo es toda la parte que escribió en la cárcel, ¿no? Todos estos escritos que te cuento, que fueron puestos a disposición por la familia de Juan Carlos, y que de alguna forma también hemos recuperado de algunos otros compañeros, producciones que él tenía, que han sido, pero en este periodo, ¿no? En el periodo en el que ha estado en la cárcel, en la que ha salido y ha conformado o ha impulsado la conformación de la pastoral penitenciaria. Entonces creemos que son temas muy importantes como sociedad que no están resueltos. El tema carcelario, el tema de justicia no está resuelto en nuestro país y creemos que estos documentos son importantes para la reflexión. El tema de nuestro Estado plurinacional, nos mantenemos en construcción, seguimos aportando, seguimos buscando que esta revolución democrática y cultural sea más fuerte y que lleguemos al bicentenario realmente siendo un Estado plurinacional más justo, más digno, más soberano y con justicia social, tal como lo dice nuestro presidente Luis Arce, ¿no? Es importante que estos documentos que estamos poniendo a disposición del pueblo sean también de uso de cada uno de nosotros, especialmente de las nuevas generaciones, que creo que es la tarea pendiente que nos ha dejado Juan Carlos de seguir construyendo, de seguir profundizando este Estado. Me voy a dar la libertad de leer una partecita del tomo 3, Buscando Libertad, Soñando Justicia, porque dice, por ejemplo, aquí en el penal de San Pedro, cotidianamente vivimos la solidaridad para que nuestra humanidad no nos sea arrebatada y buscamos que traspase las paredes de la impunidad para que la sociedad civil comprenda que somos seres humanos, los que en las cárceles nos encontramos. Oh. Qué palabras llenas de mensaje, llenas de esperanza también, porque a veces las personas que están recluidas
están sufriendo y nosotros nos olvidamos que también son seres humanos, ¿no? Que han podido cometer errores, pero no, nos olvidamos que son personas que tienen familia también, ¿no? Y que bueno, a veces los tratamos como que realmente no sienten nada. Y esto que hablábamos de pensar en el otro, de la empatía, creo que es parte fundamental de toda la obra que nos estabas comentando. Una invitación, por favor, para que toda la gente pueda asistir este 18 de mayo, algo que es tan significativo, tan importante. Sí, invitamos a toda la población, a los amigos, a quienes lo conocieron, a quienes lo acompañaron, a que nos acompañen el jueves, mañana jueves a las 7 de la noche en el Palacio de Telecomunicaciones. Haremos la presentación de su obra, de todo lo que ha escrito, de todo lo que ha reflexionado y las enseñanzas que nos ha dejado, los pendientes que ha dejado, que creo que nos toca tomar las riendas y seguir luchando por ese mundo nuevo por el cual él luchaba. Muchísimas gracias. Estela Machicado, gerente ejecutiva de la editorial del Estado Plurinacional, ha estado con nosotros para justamente comentarnos todo esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, igualmente. nosotros continuamos con más en Culturas BTV, nos vamos a un corte y vamos con más, hablando también de lo que trae el Centro de la Revolución Cultural en esta larga noche de museos que ya se acerca. Ya volvemos.